Bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a comenzar nuestra sesión correspondiente a la semana 2 del curso de literatura. Abordaremos lo relativo a la literatura de la Edad Moderna, viendo lo que fue el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. Allí examinaremos a Shakespeare con Romeo y Julieta. Luego pasaremos ya a la literatura del siglo XIX, ¿no? Con el romanticismo y el realismo, hasta llegar a la literatura del siglo XX, con la metamorfosis de Kafka. Este es el temario para esta clase, ¿verdad? Bien, ah, la opción del chat, ahorita lo tengo deshabilitado, en cualquier momento me lo habilitan, ¿ya? Cualquier intervención o consulta por medio de su audio. Veamos, en cuanto al primer punto. A ver, vamos a pasar directamente a la literatura de la Edad Moderna. Es la que se dio luego de la Edad Media, ¿no? Acabada la Edad Media, ¿sí? Entonces llega el siglo XV, mediados del XV, XVI, entonces ya tenemos la Edad Moderna. Y podemos apreciar tres corrientes sucesivas, ¿no? Renacimiento, Barroco e Ilustración. Bien, el Renacimiento apareció desde mediados del siglo XV y su difusión en toda Europa la tenemos en el XVI, ¿sí? Va a surgir en Italia, ¿correcto? ¿Sí? Sobre todo en Florencia. Una de sus características más notorias es el antropocentrismo. Es decir, ahora el ser humano, el hombre, es el centro de atención, de reflexión de las obras no solo literarias, que es lo que nos interesa, sino también del arte en general, ¿no? Lo cual se dio en pintura, escultura, etcétera. ¿Sí? Entonces, un rasgo esencial es esta visión antropocéntrica, ¿sí? El hombre también como un creador de conocimiento, de arte, etcétera, ¿no? Ahora, fue vital también para el Renacimiento, para el triunfo de esta visión antropocéntrica, la labor de los humanistas. El humanismo jugó también un rol importante, ¿no? Ya que buscó recuperar los conocimientos de la antigüedad, de esa antigüedad clásica, ¿verdad? Entonces, muy a tomar, digamos, a resaltar esta importancia del humanismo, ¿sí? Muy bien. Ahora, luego del Renacimiento, en el siglo XVII vamos a tener el Barroco, ¿sí? El Barroco que destaca básicamente por su complejidad formal, ¿sí? El excesivo uso de adornos. ¿Cómo se puede apreciar eso en literatura? Por ejemplo, mediante el uso abundante de la metáfora y el hipérbato, ¿sí? Recuerden semana uno, ¿verdad? Hipérbato, desorden sintáctico, ¿no? Metáfora, ¿no? Establece una relación entre un concepto y otro. Entonces, este uso abundante de figuras literarias, más también abundantes referencias mitológicas a la mitología clásica, entonces hace que sea un arte complejo, ¿no? Excesivo en adornos. ¿Qué más? Otra idea también del barroco es que se concibe al hombre como un ser inconstante, todo está sometido al cambio, ¿verdad? Entonces, la idea de inestabilidad humana. Esto conlleva cierto pesimismo, ¿no? Y es que en el contexto del siglo XVII, en el que se da el barroco, se están produciendo transformaciones, cambios políticos, sociales, económicos en Europa, ¿verdad? Para España, por ejemplo, cuando hagamos barroco español, es un momento ya de crisis, de decadencia. Entonces, tenemos allí esta idea, ¿no? De que, digamos, hay una inestabilidad humana. Recuerden a Segismundo, que está preso en una torre, ¿no? El personaje de La vida de sueño, luego pasa al palacio, luego lo retornan a la torre, ¿no? Esta idea de inestabilidad, ¿sí? Muy bien. Luego, a mediados del 17, va a surgir en Francia la Ilustración, que sobre todo su desarrollo se da a lo largo del siglo XVIII, ¿sí? ¿Correcto? En la Ilustración se le concede gran importancia a la ciencia, ¿no? A la filosofía, ¿no? Van a ser, digamos, campos muy importantes y por lo tanto va a predominar la razón, ¿sí? La racionalidad,
¿sí? La confianza en el progreso, en el desarrollo humano, ¿sí? Vamos a resaltar aquí este aspecto de la racionalidad. Ahora, la ilustración, su, digamos, llevado a la influencia literaria, su expresión literaria, se le denomina neoclasicismo, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos entonces estas tres corrientes sucesivas, desde el 16 hasta el 18, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿en cuál de ellas ubicamos a William Shakespeare? ¿Han revisado la información de su manual? ¿A cuál de estas corrientes pertenece Shakespeare, el autor que nos interesa ahorita? Renacimiento. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, si revisas su separata, Shakespeare, autor inglés, dice, es un autor de transición, dice, entre el Renacimiento y el Barroco. Efectivamente, ¿no? Entonces está en tránsito entre estas dos corrientes. Ahí lo vamos a ubicar entonces a William Shakespeare. Muy bien, veamos. Ahí está, justamente, ¿verdad? Ahora, Shakespeare destacó mucho en el teatro, ¿sí? También escribió poesías, dramas históricos, ¿verdad? Pero sobre todo en la tragedia y también en la comedia, ¿ah? Entonces, es un gran exponente de la tragedia, ¿no? Tiene grandes libros, ¿no? Como, además de Romeo y Julieta, Hamlet, ¿sí? Otelo, Macbeth, etcétera, ¿sí? Va a crear arquetipos universales, es decir, sus personajes encarnan grandes pasiones humanas, grandes conductas humanas. Por ejemplo, ¿qué encarnan Romeo y Julieta? ¿Qué encarnan estos dos personajes? El amor. El amor juvenil, la pasión juvenil, correcto, justamente, ese es uno de los temas centrales de Romeo y Julieta. En Hamlet, por ejemplo, el gran tema es la duda y la venganza, ¿no? Ese encarna el príncipe Hamlet, ¿no? Ser o no ser, su frase célebre, ¿no? Bien, entonces eso es lo que se ha resaltado en las obras de William Shakespeare, sus obras teatrales, ¿sí? Crear grandes conductas humanas, ¿no? Grandes pasiones humanas. Muy bien. Veamos el caso de Romeo y Julieta, ¿sí? Primero, algunos aspectos formales. Pertenece al género dramático, ya que es una obra de teatro. Su especie, tragedia, ya que vamos a tener sucesos fatales. Está dividido en 5 actos. Ahora, el original inglés combina verso y prosa. Por lo tanto, si tiene verso, hay una riqueza de poesía, ¿sí? El lenguaje de Shakespeare, digamos, tiene muchas riquezas poéticas, imágenes poéticas, sobre todo metáforas, ¿sí? Entonces, a tomar en cuenta eso en cuanto al estilo. Generalmente las traducciones esto se pierde, ¿no? Porque las traducciones al español casi todo está prosificado, pero el original inglés contiene también partes en verso o poesía. A ver, pregunto, ¿cuál es el escenario principal de Romeo y Julieta? ¿En qué ciudad está ambientada? ¿Se acuerdan? ¿Qué me dice? ¿Se han olvidado? Muy Florencia. conocida. No, Verona. En Verona, Italia. No olvidarse, ¿ah? El escenario principal es Verona. Bien, vamos a revisar el argumento. Si bien acá está dividido lo principal por cada acto, en las preguntas no le suelen venir qué ocurre en el segundo acto, marque usted lo que ocurre en el quinto acto, no viene en Romeo y Julieta, ¿ya? Para el poema en Mío Cid, eso sí, ¿ah? En el Pío Cid sí hay preguntas que dicen lo más importante del primer cantar, segundo, tercero, pero acá se le ha dividido en actos. Muy bien, la obra comienza con una pelea en las calles de Verona, ¿no? Tenemos a dos familias enemigas, ¿cuáles son? Montesco y Capuleto. Muy bien. ¿Romeo a cuál pertenece? Montesco. Romeo es un Montejo. Cuidado que una vez les pusieron un enunciado que decía, ¿no? Romeo Capuleto mató a Tebaldo. Entonces muchos marcaban verdadero, verdadero, ¿no? Mató a Tebaldo. Pero decía Romeo Capuleto. Era Romeo Montesco. Cuidado con esas trampitas que a veces les pueden poner, ¿ya? Entonces comienza con una pelea en las calles de Verona, ¿no? Se han encontrado los criados de ambas familias y su rencor se hace evidente, ¿no? Luego llegan papá Capuleto, papá Montesco, y en medio de esta riña aparece el gobernante de la ciudad, el príncipe Scala,
o Escalus, depende de la traducción, que les recrimina, les llama hombres bestia, ¿no? Que traen aquí la sangre, ¿no? Acá a las calles de Verona, cuántas guerras promovidas por ustedes, cuántos conflictos civiles promovidos por ustedes, ¿no? Y les da un ultimátum, que ya no quiere más peleas, sino su castigo será severo. Bueno, siguiente escena, casa de papá Capuleto. Conde Paris le está pidiendo la mano de su hija, quiere casarse con Julieta, pero papá Capuleto le dice, Julieta todavía recién va a cumplir 14 añitos, ¿sí? Tiene 13 años, no, espérate un poco, le dice, ¿no? Y más bien anuncia que va a organizar su fiesta, ¿no? La fiesta de los Capuletos, como todos los años, y va a invitar a las familias más importantes. Muy bien, hasta ese momento Romeo no conoce a Julieta. Cuidado, hasta ahí no se conoce. Más bien está enamorado y está sufriendo por otra muchacha llamada Rosalinda, ¿no? Que es prima de Julieta, ¿no? Y sus amigos, para que se olvide de de este sufrimiento amoroso, dice, vamos a la fiesta de los Capuletos para que conozcas a otras muchachas. Y van a ingresar. ¿Pero cómo? Si es la fiesta de la familia rival. ¿Quién me dice? ¿Cómo logran ingresar? Se cuelan. Porque era de máscaras y nadie los Ah, es una reconoce. fiesta de enmascarados, ¿verdad? De disfraces, por eso que logran ingresar, ¿verdad? Y allí recién se conocen estos dos jóvenes protagonistas de la obra, ¿verdad? Romeo conoce a Julieta, se enamoran inmediatamente, ¿verdad? ¿Sí? Cuando se está por retirar, Julieta pregunta, ¿y ese muchacho qué familia es? Y se entera que es un Montesco. Romeo también pregunta, ¿no? ¿Ella de qué familia es? Y se entera que es una Capuleto. Se han enamorado de los hijos de las familias rivales. Ojo, son hijos únicos también de cada familia, ¿no? Muy bien. Ahora, luego, en el acto 2 encontramos la escena del jardín, una escena muy romántica en la noche. Romeo regresa a esta mansión que tiene muchos patios, muchos jardines, ¿no? Julieta está en su balcón hablando en voz alta, que se ha enamorado de Romeo, ¿verdad? Pero Romeo es un Montesco. Él está ahí abajo, ella no se ha dado cuenta, ¿no? Dudando, le hablo, no le hablo. Incluso en su separata les han citado un fragmento, me parece, en el ciclo ordinario sí le citan, ¿sí? Les han citado un fragmento, ¿no? Donde aparece ese lenguaje poético de Romeo, ¿no? Muy bien. Entonces le habla, Romeo le habla, le confiesa también su amor, etcétera, y deciden casarse al siguiente día. Así de rápido, imagínense. Esa noche la conoció, esa noche se enamoró, esa noche se olvidó también de la prima de Julieta y se va a casar al siguiente día, Romeo, ¿verdad? Con Julieta, ¿no? Así de rápido, ¿no? Entonces, el odio de sus familias no será un obstáculo. ¿Quién los casa en secreto? ¿Quién me dice? ¿Un fray? Fray Lorenzo, ¿verdad? ¿Sí? Amigo de Romeo, entonces los va a casar en secreto porque ve que es una buena oportunidad para que se acabe el odio entre esas familias. Si se casan sus hijos únicos, adiós a esas rencillas. Muy bien. Muy bien, acto 3. Bueno, Romeo se despide de Julieta, le dice, espérame en la noche en tu balcón, le dice así, ¿no? Recuerden, noche de boda, seguramente tienen mucho que conversar. Pero en el acto 3, ¿qué ocurre? ¿No? Romeo, después de la boda secreta, ¿no? Está por las calles de Verona con su grupo de los Montesco y se encuentra con Tebaldo. Pregunto, ¿quién es Tebaldo? Teobaldo es el hermano de Julieta que quiere que ella se case con París, si no me equivoco. Primo de Julieta, ¿sí? Primo de Julieta. Por lo tanto, es un Capuleto. Tebaldo o Teobaldo, no se preocupen por la traducción. Acá utilizamos Tebaldo, ¿sí? Tebaldo está molesto, lo está provocando a Romeo con insultos, porque él sabía que esos enmascarados en las fiestas eran los Montesco, ¿verdad? Quiso sacar su espada, pero papá Capuleto no lo dejó, ¿sí? Pero ahora que lo ha encontrado ahí en las calles, lo está insultando. Y Romeo no cae en esta provocación. Le dice, buen Capuleto, tengo motivos para no odiarte. ¿Sí? Claro, no es que ahora se ha casado con su prima y es como su familia, ¿verdad? Y sigue su camino, Romeo. Y quien sí cae en la provocación es Mercucio, un amigo de Romeo, ¿verdad? Un allegado a los Montesco. Pelea con Tebaldo y Tebaldo mata a Mercucio. Romeo, que no estaba lejos, le dan la noticia y tiene que vengar a su amigo. Regresa, pelea con Tebaldo y mata a Tebaldo. Llegan los jefes de ambas familias, llega el príncipe molesto. Recuerda que el príncipe había dicho que no quería más pelea. Y decide castigar a Romeo. A pesar que él no comenzó esa riña, ¿no? Por haber matado a Tebaldo, lo va a desterrar de Verona. Le dice, mañana no te quiero ver en las calles de la ciudad. Por eso que Romeo en la noche se despide de Julieta y ya casi amaneciendo se tiene que ir a Mantua, ¿sí? Una ciudad de Italia, allá va a estar desterrado.
¿sí? Julieta está triste, llorando por su amado que está lejos, y papá Capuleto le dice a su hija, ¿verdad? Te voy a casar con el conde Paris dentro de pocos días. ¿Sí? Y ahora Julieta se ve en un problemón, porque ella está casada, recuerden, en secreto, ¿no? Con Romeo. Muy bien, acto cuarto. Julieta, desesperada, pide una ayuda a Fray Lorenzo. Muy bien, ¿qué se le ocurre a este cura para evitar la boda de Julieta con el conde Paris? Se le ocurre una idea muy arriesgada. ¿Saben cuál es? Él quería esconderla en la iglesia, creo, ¿no? No. Se Fingir su hizo la muerte. muerte. Fingir su muerte. Tomas este brebaje la noche antes de tu boda, te va a producir un sueño muy profundo, todos te creerán muerta, ¿no? Yo enviaré una carta a Romeo y a Mantua advirtiéndole que tu muerte es fingida, él deberá regresar escondido y cuando te despiertes allí en el panteón, huir y ser felices. Bueno, ese era el plan diseñado. Efectivamente, Julieta se va a tomar esa pócima la noche antes de la boda. Pregunto, ¿qué falló en ese plan? Porque algo va a fallar. Romeo se enteró antes de la muerte de Julieta. La carta no llegó a tiempo, ¿sí? Fray Lorenzo se lo encarga a otro cura, tuvo algo que hacer y como Romeo no recibió la carta, se enteró ahí en Mantua por sus amigos de que Julieta está muerta. Como no está advertido, cree que es de verdad. Por eso decide regresar, ¿no? A escondido. En el camino compra un frasco de veneno, ¿sí? Se dirige al panteón. Fray Lorenzo también cuando se entera que la carta no ha llegado a tiempo, ve el peligro y se dirige también al cementerio. Espera llegar antes para evitar una desgracia, pero se va a demorar. Romeo llega y encuentra al conde Paris, que está en la entrada del cementerio, ¿no? Con flores para la que iba a ser su esposa. Paris pelea con Romeo, Romeo mata al conde Paris. ¿Ya cuántas muertes van? Imagínense. Se acerca al tálamo donde está tendido el cuerpo de Julieta, se despide de ella, le da, ¿no? Un besito de despedida, ingiere el veneno y cuando ese efecto muere en su regazo. A los pocos instantes Julieta abre los ojos, despierta, ¿sí? Ve a su amado muerto. Llega también Fray Lorenzo, muy tarde, le dice a Julieta que el plan no ha funcionado. Tenemos que irnos, te voy a llevar a refugiarte a un convento, porque está llegando la gente. No es que ha ocurrido una pelea, ¿verdad? Y la gente quiere saber qué está pasando en la tumba de Julieta. Julieta le dice, vaya saliendo padre, ya lo alcanzo. Y desesperada, ella también se va a suicidar. ¿Cómo se suicida? Se Con una clava, espada. Se clava una espada. cuidado, no es una espada. Una espada es un objeto muy grande. Es una daga o puñal que tenía Romeo, que es un objeto más pequeño, como un cuchillo, ¿verdad? Se lo clava en su pechito. No se olviden, cuidado, hay ejercicios que buscan confundirlos. ¿Quién se suicida con el veneno y quién se suicida con la daga o puñal? Romeo con el veneno y Julieta con la daga o puñal. Muere Julieta. Pero ahí no acaba la obra, falta un poquitito. Llegan todos, papá Capuleto, papá Montesco, el príncipe Pari, el príncipe Escala, que diga, pide una explicación, ¿sí? Fray Lorenzo tiene que contar todo lo que ha pasado y el príncipe les recrimina a los jefes de ambas familias. Ese odio, lo único que ha conseguido es la muerte de sus únicos hijos. Entonces, en ese instante, ambas familias deciden reconciliarse. La obra termina así, con la reconciliación de las familias enemigas, ¿sí? Han tenido que morir sus hijos para que se dé esta reconciliación, ¿sí? Muy bien, no se olviden entonces los datos centrales, ¿correcto? Temas destacados tenemos la pasión o el amor juvenil, ¿sí? De Romeo y Julieta que va a superar cualquier obstáculo social, ¿no? También las rivalidades políticas, las luchas por el poder entre estas dos familias en Verona, ¿verdad? También son temas a tomar en cuenta, ¿sí? Muy bien, preguntas hasta ahí sobre Romeo y Julieta. No se olviden por qué motivo fue desterrado Romeo, ¿ah? ¿Por matar a quién? A, Teobaldo. a Al primo Tebaldo, de muy Julieta. bien. Sí, Profesor, una ¿no? pregunta. Sí. En la obra nunca se explica por qué las dos familias se odian, ¿verdad? No, ya estas rivalidades ya venían de tiempo atrás, ¿sí? Ahí se menciona, ¿sí? Muy bien, no se olviden que Romeo y Julieta recién se conocen en la fiesta de los Capuleto, recién se conocen ahí, ¿sí? Pasemos ahora a la literatura de la edad contemporánea, siglo XIX y XX, ¿sí? A ver, siguiendo la secuencia, nos habíamos quedado en la Ilustración o Neoclasicismo, ¿verdad? Siglo XVIII, ¿correcto? Bueno, luego de la Ilustración o Neoclasicismo tenemos el Romanticismo, ¿sí?
vamos a conocer algunos aspectos de esta corriente. El romanticismo surgió a fines del 18 y sobre todo en la primera mitad del 19, ¿no? Su pleno desarrollo se da en la primera mitad del siglo XIX, aproximadamente 1800 a 1850 aproximadamente. Se considera que surgió en dos países, Reino Unido y Alemania, ¿sí? Sin embargo, el movimiento precursor que le dará pues el triunfo surgió en Alemania, el Sturm und Drang, traducido como tormenta y pasión o tormenta e impulso, etc. Muy bien. El romanticismo surgió como rechazo a la corriente anterior. Recuerden que en la Ilustración o neoclasicismo predominaba la razón, ¿verdad? ¿Sí? En cambio, los románticos le dan énfasis a la subjetividad, ¿sí? A lo sentimental, ¿sí? Entonces, es lo que va ahora a predominar en el romanticismo. Digamos, esta característica es central, ¿no? El predominio de los sentimientos, la subjetividad, etc. Sin embargo, si han revisado la información, el romanticismo también tuvo otras características. No crean que todo es solamente sentimiento, amor, pasión, ¿no? Subjetividad. Por ejemplo, la libertad creadora. Exaltaron la libertad artística, como rechazo a las normas de los neoclásicos. Los neoclásicos establecían muchas normas, ellos exaltan la libertad. El individualismo oculto al yo, ¿no? El romántico, ¿verdad? Se considera un ser único, ¿verdad? Y exalta su propio punto de vista, ¿sí? Entonces hay un individualismo. ¿Qué más? La idealización de la naturaleza. Bueno, en general el romanticismo idealiza. La idealización es una representación no real, ¿verdad? Idealiza el amor, la mujer y también la naturaleza. Es un aspecto muy importante, ¿verdad? Lo vamos a tener en la escuela del joven Werther. Werther ama la naturaleza, se identifica con ella, ¿sí? Entonces hay una exaltación del paisaje o la naturaleza en los románticos, ¿sí? Ese gusto por el pasado legendario, ¿verdad? Legendario, narración de épocas pasadas, ¿no? Por ejemplo, la Edad Media era una época que fascinaba a los románticos, ¿no? Hay obras ambientadas en la Edad Media. Por ejemplo, si uno lee un romántico francés como fue Víctor Hugo, su novela Nuestra Señora de París, donde aparece el personaje de Quasimodo, el famoso jorobado, esa novela está ambientada en una Francia medieval. Y Víctor Hugo es romántico, ¿no? Se ambientó en una época medieval. Hay un gusto por el pasado, ¿sí? Bien, ahí tenemos algunas características importantes del romanticismo, ¿sí? Veamos, tenemos varios representantes en el romanticismo europeo, ¿no? Ya hemos mencionado, por ejemplo, a Víctor Hugo en Francia, con su novela, digamos, Nuestra Señora de París. Los Miserables también es otra gran novela de él. Eh, en Alemania vamos a tener a Goethe, el autor de Las cuitas del joven Werther, de él vamos a hablar en un ratito. Por ejemplo, en España tenemos a Becker, ¿sí? Con sus rimas y sus leyendas. Estoy seguro que han leído acá sus rimas, su poesía amorosa, ¿no? Ya hablaremos de él cuando hagamos literatura española, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos algunos de los exponentes. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos a Edgar Allan Poe. ¿Se acuerdan de Poe, verdad? Sus cuentos de terror y suspenso. Y alguien dirá, profesor, ¿él es romántico? Claro, porque estas no son las únicas características del romanticismo, ¿no? En el romanticismo también hay esta idea de la angustia metafísica, ¿sí? Digamos, hay un gusto por estos elementos de sobrenaturales, ¿no? Lo sobrenatural, lo inexplicable, lo terrorífico, porque escapa a la razón, ¿sí? En esa medida, Edgar Allan Poe encaja en el romanticismo, ¿sí? Este gusto por lo misterioso y lo sobrenatural, como lo tenemos también en las leyendas de Becker. Aparecen estos elementos, ¿no? Muertos, cadáveres, esqueletos que vuelven a la vida, etcétera. Ahí está esta preferencia por el suspenso y por lo sobrenatural en los románticos. Muy bien, veamos Las cuitas del joven Werther de Goethe, gran exponente del romanticismo en Alemania, ¿sí? Otra novela también muy importante de él es El Fausto, ¿sí? También muy conocida. Fue uno de los líderes del Sturm und Drang, el movimiento precursor del romanticismo.
A ver, las cuitas o las penas, porque se traduce así también como penas, desventuras del joven Werther. Novela publicada en 1774, o sea, a fines del siglo XVIII, ¿sí? Ya estaba apareciendo el romanticismo. Es una novela corta que tiene como protagonista a este personaje llamado Werther. Él es el narrador y protagonista. Un rasgo formal muy importante de esta novela es que está escrita en forma de cartas. Por eso, cuando encuentran ejercicios de ciclos anteriores, dice, ¿no? Eh, su carácter epistolar, o sea, algo que resalta a nivel de la estructura es que es una novela epistolar, epistolar en forma de cartas. Todas son cartas que escribe Werther a un amigo llamado Guillermo, que es el destinatario, ¿sí? En la primera parte, Werther, ¿no? Por medio de las cartas, bueno, nos dice de que ha llegado a un pueblo llamado Wallheim, ¿verdad? Al principio está contento, maravillado con el paisaje que hay alrededor, la naturaleza. Recuerden este gusto de los románticos, ¿no? Cómo se identifica o exalta la naturaleza. Un día le invitan a una fiesta y va a conocer a Carlota, ¿sí? Cuando van a recogerla a su casa, la ve aparecer y es como si hubiese un ángel y quedó inmediatamente enamorado de ella, ¿sí? Aunque ya le habían advertido que era una mujer comprometida, ¿ah? Comprometida con Alberto, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, Werther todos los días va a visitar a Carlota, se ha enamorado de ella, ¿no? Pero es una mujer comprometida, es un amor prohibido, ¿correcto? Ahora, él se hace muy amigo de Carlota y también de Alberto, que estaba de viaje en un principio, pero luego ya se hace presente, ¿no? Pero va sufriendo por dentro Werther, ¿verdad? Ahora, las personalidades de Werther y de Alberto son totalmente distintas. Werther es un joven demasiado apasionado, muy sentimental, ¿verdad? En cambio, Alberto es un burgués, vive cómodamente, racional, etcétera. No es mala persona, solo que contrasta con el carácter de Werther, ¿sí? Por medio de las cartas, Guillermo, recuerden que es el destinatario, el amigo de Werther, le aconseja que se olvide de ese amor porque le va a traer sufrimientos. Por eso que al final de la primera parte, Werther decide irse de Wallonia para olvidar a Carlota. Acepta un trabajo en la ciudad junto a un embajador en la corte. En la segunda parte, Werther está hastiado de esa vida urbana en la corte, etcétera, ¿no? Y más aún, recibe una noticia de que Carlota y Alberto se han casado. O sea, imagínense, ¿no? Si antes estaban comprometidos, ahora se han casado. ¿Qué hace Werther? Decide regresar a Gualeim, el pueblo. ¿Para qué, profesor? Para sufrir más, pues, ¿no? Ahora es una mujer casada. Su sufrimiento, su dolor se intensifica, ¿no? Siempre la está visitando. Ahora, hay un momento también que Alberto le dice a su esposa, ¿no? Dile a tu amigo que no te visite muy seguido. El pueblo murmura, ¿no? Cada vez que yo me voy a trabajar, él llega acá a visitarte, ¿no? Bueno, ahora, alguien dirá, profesor, ¿y qué siente Carlota hacia Werther? Bueno, Carlota lo quiere mucho, pero como amigo nada más, ¿verdad? Ella se da cuenta, ¿no? De que Werther la ama, pero no puede corresponderle en ese aspecto, ¿no? Ahora, ya en esta segunda parte también asoma ya la idea del suicidio en el protagonista, ¿sí? Hay una tercera parte llamada El editor al lector, donde se ha reconstruido los últimos días de Werther, ¿sí? Con sus cartas y un narrador que cuenta otras cosas, ¿no? Allí nos enteramos de que un día Werther va a visitar a Carlota, ¿sí? Él está leyendo unos poemas de Ossian, unos poemas muy sentimentales. Ella está conmovida y Werther aprovecha y la besa, le roba un beso. Carlota lo aparta, se encierra en su cuarto, ya que es una mujer comprometida, casada, y le pide que no vuelva hasta Navidad. Ya faltaba poco. Werther se despide, es la última vez que la va a ver, y va a tomar su decisión fatal. ¿Qué ocurre con él? ¿Quién me dice? Se Se suicida. suicida Se suicida, ¿verdad? ¿En qué fecha? el 22 de diciembre. ¿Seguros? Cuidado que ahí los agarran en todos los ciclos, siempre viene preguntas sobre este tipo. Cuidado, como en ¿En casi todos Navidad? los ciclos. ¿Segura? A ver, en la novela, y también Tento Separata, dice Vísperas de Nochebuena. ¿Cuándo es Vísperas de Nochebuena? 23, 24. 31.
A ver, Navidad es 25, Nochebuena es 24. Dice 24. vísperas de Nochebuena, 23. 23. Sí. 23 de diciembre. ¿Qué hizo? Le pide, por medio de una carta, le pide a Alberto que le preste unas pistolas porque se va de viaje, ese era el pretexto. Entonces el criado de Werther va, Alberto está en su casa, recibe la carta, le dice a Carlota, uy, Werther se va de viaje, un favor, pásale las pistolas acá al criado de Werther. Carlota tiene un mal presentimiento, pero no dice nada, ella no le ha contado al marido de que Werther la besó, ¿no? Bueno, Werther cuando recibe las pistolas, bueno, le dice al criado, ya vete a descansar, ya es muy tarde, y casi antes de que sea medianoche escribe su última carta y se dispara, se suicida. No muere inmediatamente. Al día siguiente, cuando llega el criado, lo encuentra agonizando, tratan de salvarlo, pero fallece y tienen que enterrarlo a escondidas, porque en aquel tiempo los suicidas no iban al Campo Santo, ¿no? Tenían que hacerlo pues aparte, ¿no? Muy bien, entonces, ojo, se suicida en vísperas de Nochebuena, un 23 de diciembre. Cuidado que buscan confundirlo, les han puesto Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias, etcétera, ¿no? Bien, ahí tenemos. Esta novela tuvo un impacto tremendo, ¿no? Apenas se publicó, se vendió como pan caliente, ¿verdad? Y era leído sobre todo mucho por los jóvenes. Y produjo lo que se ha llamado el efecto Werther. ¿Saben que esta novela, en los meses posteriores a su publicación, causó una ola de suicidios? ¿Sí? Los casos de suicidios se incrementaron en muchas ciudades de Europa, ¿no? Ya que muchos jóvenes lectores se identificaban con el protagonista, ¿no? Amaban como él, sufrían como él, tenían un amor imposible como él, vestían como él, impuso una moda y quisieron morir como él también. Entonces, a eso se le llamó el efecto Werther, ¿sí? Un favor, si quieren un día leer esta novela, primero mejor vayan al psicólogo y si les dicen que están emocionalmente estables, recién lo leen, porque hay una parte donde se discute sobre el suicidio, ¿sí? Alberto, una persona pues racional, ¿no? Que califica esto como un acto de cobardía y Werther defiende más bien como un acto heroico ante la vida, etcétera, ¿no? ¿Sí? Muy bien, veamos los temas y comentarios. Entre los temas destacan el deseo amoroso, evidentemente de Werther hacia Carlota, es un amor prohibido, ¿verdad? Evidentemente ella era una mujer comprometida y luego casada. Como también se exalta la naturaleza, ¿sí? Se retrata también la vida burguesa, ¿no? Comentarios. Es una novela de tipo epistolar, justamente les decía, escrita en forma de cartas, ¿sí? Fue publicada en el año 1774 y reelaborada unos años después, ¿no? Esta novela inicia el romanticismo de tipo intimista, ¿sí? De tipo sentimental, ¿sí? Es una novela moderna por la concepción, la importancia que hay en la estructura. El autor le da una importancia mucho al trabajo en la estructura, ¿verdad? Entonces, eso lo hace una novela moderna también, ¿no? Y el individualismo que también está presente ahí, ¿no? Muy bien, preguntas sobre las cuitas del joven Werther. ¿Ninguna? Bien, pasemos al realismo, ¿sí? El realismo se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, aproximadamente, ¿no? Si uno dice segunda mitad, 1850 hacia adelante. Pero estas fronteras son móviles, nunca son así exactas, ¿no? Por ejemplo, Balzac, uno de los representantes del realismo en Francia, ya estaba publicando sus novelas desde 1830, ¿sí? Ya tenemos la aparición de buenas novelas de Balzac, ¿no? Entonces, pero uno pone aquí un aproximado, ¿no? Segunda mitad del siglo XIX. Surgió en Francia, ¿correcto? Muy bien. Rechazó al romanticismo, sus excesos de sentimiento, de subjetividad. ¿Por qué? Como veremos, los realistas buscan la objetividad, ¿sí? Además, a nivel del contexto, por cuestiones de tiempo, uno no puede profundizar mucho, pero a nivel del contexto en el que se da el realismo, hay la influencia del positivismo. Yo seguro que en filosofía les han hablado, ¿no? Siglo XIX está predominando una doctrina filosófica que es el positivismo, ¿no? Que le da mucha importancia a la ciencia y a su método, el método científico, ¿sí? Entonces,
cobra mucha importancia acá la objetividad, ¿sí? Ahora, para lograr esto, ¿sí? Entonces, los autores recurren a esta característica que es central, la descripción minuciosa. En las novelas del realismo se describe con detalle el contexto histórico, el ambiente social, los personajes, sus vivencias, sus conductas, etcétera, ¿sí? Por eso que las novelas del realismo también son muy voluminosas. ¿Han leído Crimen y Castigo? ¿Sí? ¿Sí? No la versión para estudiantes, ¿ah? Para escolares, no la versión completa, ¿no? ¿Tiene cuántas páginas? Profesor, depende de la edición, 600, 700 páginas, ¿sí? Porque abunda mucho la descripción, ¿sí? Es un procedimiento muy importante entonces, ¿no? Para darle ese carácter de objetividad, de verosimilitud, ¿sí? Entonces, se describe el ambiente social. En el realismo, digamos, también se plasma el presente, básicamente. Se interesan en el presente, en las situaciones sociales del presente, ¿sí? Muy bien. Tenemos a varios exponentes. No sé si les he puesto acá. Ahí está, ¿no? Los tres primeros destacan en Francia, ¿no? Stendhal y Balzac son considerados los iniciadores de esta corriente, ¿sí? Una novela muy conocida de Stendhal, Rojo y Negro, una novela de Balzac, Papá Goriot, Eugenia Grandet. Ahora, al conjunto de todas sus novelas, Balzac lo denominó la comedia humana. Ahora, Balzac es considerado el padre de la novela sociológica, ¿sí? Entonces, la novela sociológica tiene como gran exponente a Balzac. Flaubert es la cumbre del realismo en Francia, una novela clave en él, Madame Bovary. Flaubert que es, digamos, uno de los autores modelo que tiene Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, ¿sí? Correcto. Es un autor que lo va a influenciar mucho. Y en Rusia destaca Fedor Dostoyevsky, ¿verdad? El autor de Crimen y Castigo, ¿no? Él es considerado el que inicia la novela de tipo psicológica, no confundir con la sociológica de Balzac, ¿sí? Bueno, hay más exponentes, pero aquí tenemos a los más destacados. Justamente, vamos a concentrarnos en Dostoyevsky, ¿sí? Escritor ruso. A ver, considerado el iniciador de la novela psicológica. ¿Por qué? A ver, en sus novelas, y de manera especial Crimen y Castigo, hay un análisis de los aspectos, digamos, internos de sus personajes, ¿sí? De sus conflictos interiores, de sus conflictos psicológicos, ¿verdad? Entonces, al analizar a profundidad esto, se le ha dado este reconocimiento, ¿no? El iniciador de la novela psicológica. ¿Qué más? Sus novelas tienden a lo dramático. Recuerden que el género dramático es el teatro, ¿verdad? Y un procedimiento muy importante son los diálogos, ¿sí? Entonces, en las novelas de Dostoyevsky, los diálogos tienen su importancia, no por la cantidad, sino porque cuando dialogan sus personajes, cada uno expone su visión, ¿no? Sus conflictos, sus problemas, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de estos diálogos en las novelas de Dostoyevsky, ¿no? Como dice Dostoyevsky, deja hablar a sus personajes, ¿no? En sus diálogos, cada uno puede acceder o accedemos, ¿no? A todo su problemática, su visión del mundo, etcétera. Presenta preocupaciones religiosas y morales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Crimen y Castigo hay un personaje que se considera un ser superior, capaz de suprimir la vida de alguien para beneficio de todos. Te presenta un problema ético-moral, ¿sí o no? ¿Correcto? Mira, lo que va a enfocar también Dostoyevsky, ¿no? Muy bien. También hay elementos religiosos, ¿sí? Una profunda religiosidad en sus personajes, sobre todo en Sonia, como lo veremos en Crimen y Castigo, ¿no? Sonia encarna un amor cristiano. ¿Y quién todavía? Porque ya veremos qué rol tiene Sonia en la obra, ¿no? También hay solidaridad con el sufrimiento humano, ¿no? En las novelas de Dostoyevsky se retrata la Rusia pobre, ¿sí? Sus personajes pasan hambre, miseria, problemas económicos, problemas sociales, ¿sí? Entonces, hay también una solidaridad con el sufrimiento humano. Muy bien, son rasgos generales de su narrativa.
Veamos Crimen y Castigo, su célebre novela de 1866. ¿Sí? Esta novela tiene como protagonista a Rodion Raskolnikov. Ah, ya, acá se la ha dividido en partes. La novela tiene 6 partes y un epílogo, pero, por si acaso, no se suele preguntar qué ocurre en la segunda parte, tercera parte, ¿no? Pero acá lo han dividido así. Rodion Raskolnikov es el protagonista, un joven estudiante que debido a la pobreza ha tenido que abandonar sus estudios de la universidad. Le estudiaba Derecho. Pregunto, antes que se me olvide, porque una vez cayeron en un ejercicio, ¿cuál es el escenario de Crimen y Castigo? ¿Quién me dice? San Petersburgo, Rusia. Correcto. Cuidado que les pongan Moscú y marquen verdadero. Una vez así cayeron redonditos unos estudiantes. Profesores que de Rusia me acuerdo Moscú. Bueno, acá está ambientado en San Petersburgo, que en el siglo XIX tuvo su importancia. En un determinado momento fue la capital de la Rusia zarista, ¿verdad? Muy bien, San Petersburgo. Muy bien, Raskolnikov entonces está agobiado por la pobreza, al inicio se describe el cuarto donde vive, es muy pequeño, hay miseria, ¿verdad? Anda desesperado, ¿verdad? A veces para salir de esta pobreza, pues empeña ciertos objetos donde una anciana usurera llamada Aliona Ivanovna. Pero él la desprecia, la considera un ser parásito que se aprovecha de los demás, ¿sí? Muy bien, luego en una taberna conoce a Marmeladov, ¿sí? Aquí un alcohólico y él era un funcionario, pero su vicio ha llevado a su familia a la extrema miseria y de oídas conoce a Sonia y lo que ha pasado con ella, ¿no? Como Marmeladov, su familia está en la pobreza, en la miseria, ¿verdad? Su hija ha tenido que prostituirse para poder llevar un pan a la boca de su hogar, ¿no? Muy bien. Rodion recibe una carta de su madre Pulqueria, que está en una provincia, a veces le envía una pequeña ayuda económica. En esa carta se entera de que la hermana de Rodion, llamada Dunia, se quiere casar con alguien a quien no ama, pero para ayudarlo a él, ¿sí? Entonces Rodion no quiere que su hermana haga ese sacrificio, así que toma su decisión, ¿sí? Asesinar a la anciana usurera, ¿no? Esconde un hacha debajo de su abrigo, va con el pretexto de empeñar un objeto. Se había enterado que iba a estar sola ese día Leona y la mata con el hacha, ¿no? Roba un pequeño botín y cuando está por escapar, ¿quién había llegado a la habitación? Elizabeth, la hermana de la usurera. Correcto. No se hagan problemas con la traducción. Aquí le traducimos como Elisabetta, otros lo traducen como Elizabeth, no, no se hagan problemas, ¿ya? Muy bien, pero ella era un ser inocente. Rodion la conocía, era un ser muy bueno, caritativo, muy distinto a Leona, que era roñosa, tacaña, miserable, ¿no? Pero la tuvo que asesinar para no dejar testigos, ¿no? Todo esto va a generar en él un conflicto, ¿no? Va a vivir atormentado, ¿verdad? Pesadillas, es un hombre que anda, pues, digamos, ahí, atormentado por esta conciencia de culpa, ¿no? Comienzan las investigaciones a cargo del juez Porfirio Petrovich, es el juez investigador, ¿sí? Petrovich poco a poco se va dando cuenta que Rodion es el asesino, por medio de muchos diálogos, hay un juego del gato y el ratón, ¿verdad? Entonces Petrovich se da cuenta que Rodion es el asesino, pero quiere que él mismo se entregue a la justicia, ¿no? Bueno, va a morir Marmeladov y con el poco dinero que tiene Raskolnikov apoya en su entierro, ¿no? Porque la familia Marmeladov es muy pobre, ¿no? Ahora, ¿qué hizo Rodion con ese botín que robó? Lo llevó a un lugar muy alejado, lo escondió debajo de una piedra y después no lo toca para nada. Se olvida totalmente de ese dinero. Ahora, no olvidarse que hay dos móviles que lo han impulsado a cometer el crimen, ¿sí? Un móvil humanitario, ayudar a su familia debido a la pobreza que pasaba. Un móvil antihumanitario, él se considera un ser superior, ¿sí? ¿Correcto? Capaz de suprimir la vida de alguien para beneficio de todos, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? Entonces Petrovich es el juez investigador, ¿sí? Acá hay unos personajes que les han colocado, pero que no se pregunta mucho. Esto era cuando se analizaba la novela en todo un ciclo, hace unos años, ¿sí? Que habían conservado unas partes, ¿sí? Veamos lo siguiente. Ahora, Raskolnikov conoce a Sonia, ¿sí? Conoce también lo que le está pasando, ¿no? A lo que se dedica, ¿no? Se da cuenta que es un ser muy bueno, ¿sí? Tiene un gran corazón, ¿no?
Se sacrifica incluso por su familia, sacrificando su dignidad, ¿no? Ya que se dedica a la prostitución. Es muy religiosa, muy creyente, ¿verdad? Entonces le va a confesar a ella lo que ha cometido. Y Sonia le aconseja que tiene que arrepentirse y entregarse a la justicia si quiere resarcirse ante la sociedad. Entonces, por consejo de Sonia, él va a asumir su culpa, ¿correcto? Se va a entregar a la justicia y es condenado a 8 años de prisión en Siberia, ¿sí? Sonia lo va a acompañar allá, a pesar que ya no tiene nada que ver, para darle un apoyo. Y estando allá, en la última parte, en el epílogo, se alude de que ha pasado un año aproximadamente en su prisión, y ya él vislumbra que se está produciendo un cambio en él, que está abandonando estas ideas intelectuales de creerse un ser superior, ya que el amor de Sonia le ha demostrado, ¿verdad? ¿No? Reconocer su error en que estaba, ¿no? Gracias, repito, al amor cristiano de Sonia. Sí, Sonia encarna en la novela el amor cristiano que es capaz de llevar al individuo a la regeneración moral. ¿Sí? Muy bien. Tema central. Vamos a tener un conflicto entre una moral antihumanitaria, ¿sí? Intelectual, la de Rodión al inicio de la novela, versus una moral humanitaria cristiana, que está encarnado en Sonia y también en la última parte cuando Rodión acepta su error, ¿no? Este conflicto está presente en el protagonista, ¿sí? Tiene un lado, digamos, intelectual y humanitario, ¿sí? Es un asesino, su idea del ser superior. Pero al mismo tiempo también es una persona buena. En la novela demuestra cómo ayuda a los demás. Ayudó al entierro del padre de Sonia, por ahí ayudó a una muchacha que en la calle alguien quería abusar de ella, ayudó a unos niños que estaban presos en un incendio, los rescató, etcétera. Mira, ¿ve? Habita un conflicto en el protagonista, ¿sí? Profesora, una pregunta. ¿Esa Sí. muchacha con la que se encontró que no era Sonia? ¿Quién? Ah, no, Este, otro, aparte, ¿Era ayudó otro? también a una chica, ¿no? Sí, ayudó Sí. también a una chica, ¿no? Sí, sí. Subtemas también a tomar en cuenta. El amor como factor para un cambio en el individuo. Eso lo tenemos en Sonia, el amor de Sonia, ¿verdad? La culpa, la conciencia de culpa que atormenta a Raskolnikov. La pobreza, los problemas sociales, lo que nos plantea Dostoyevsky en esta novela. La novela es compleja, por lo tanto hay dos niveles de lectura. En un nivel superficial es una novela policial. Tiene la estructura que tiene toda novela policial. Crimen, investigación, sanción. Pero en un nivel más profundo nos damos cuenta que es una novela psicológica y ética, porque nos plantea un conflicto interno en el protagonista, Rodion Raskolnikov. Bien, pasemos ahora sí a la narrativa del siglo XX. ¿Sí? Vamos a tener a grandes exponentes en la literatura del siglo XX en la narrativa, ¿no? Hemingway, Premio Nobel de Literatura, una novela muy conocida de él, El viejo y el mar. William Faulkner, ¿no? Premio Nobel también de Literatura, escritor norteamericano. Marcel Proust, un escritor francés. Kafka, el autor que nos interesa, el autor de la Metamorfosis. Joyce, con su novela El Ulises. Joyce destacó mucho en la técnica del monólogo interior, entre otros. ¿Qué características presenta esta literatura o narrativa del siglo XX? Se van a dar importantes innovaciones técnicas. Voy a concentrarme en esto, ¿ya? Ahora, entonces, separadamente menciona, ¿no? Dice una temática múltiple, ¿sí? ¿No? En el siglo XX tenemos novelas para todos los gustos, novelas políticas, sociales, amorosas, de ficción, eróticas, etcétera, ¿sí? También integra los grandes sucesos que han marcado el ser humano, ¿verdad? Una visión, dice, universal, histórica. Pero acá hay que prestarle atención a las innovaciones técnicas, tres grandes innovaciones. Recuerdo un ejercicio donde enfatizaban la principal innovación. Voy a comenzar con el monólogo interior, ¿sí? Esa fue una gran innovación en el siglo XX en la narrativa, ¿no? ¿No? El monólogo interior o fluir de la conciencia también le llama, que tiene como exponente a James Joyce, el autor de Ulises, ¿no? Mostrar directamente el pensamiento de los personajes, ¿no? Te muestran directamente el pensamiento de los personajes. Eso es por influencia del psicoanálisis. O sea, en esta técnica está presente la influencia de Sigmund Freud, ¿correcto? El padre del psicoanálisis, ¿no? ¿Qué más? También se deja de lado ya el narrador omnisciente. Se utilizan varios narradores, varias voces para contarte una historia.
Por lo tanto, hay un narrador parcial omnisciente. Ya no lo conoce todo. El omnisciente es el que lo conocía todo. El único punto de vista, como sucedía todavía hasta el realismo. Entonces, ahora tenemos un parcial omnisciente y además son varias voces las que te cuentan una historia. ¿Qué más? Se rompe el orden lineal. La narrativa tradicional te cuenta la historia siguiendo un orden lógico y un orden cronológico, ¿correcto? Eso era la narrativa tradicional hasta el siglo XIX con el realismo. Pero en el siglo XX, ¿qué hacen los narradores, los novelistas? Rompen ese orden lineal. Te cuentan la historia en desorden. ¿Sí? ¿Han leído, por ejemplo, el inicio de Cien años de soledad de García Márquez? Dice, muchos años después, comienza con mira ve cómo se adelanta, ¿verdad? ¿Sí? Eso es un flash forward, ¿sí? Una anticipación. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. A continuación, salto hacia atrás. Esa técnica se llama flashback, ¿sí? Entonces, comenzando Cien años de soledad, tienes una anticipación, un salto hacia adelante y luego un salto al pasado o flashback. O lean también La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, ¿sí? Al inicio, ¿qué se dice, no? El robo del examen de química. Estudiantes de quinto año, ¿sí o no? Quinto año. Sigues leyendo y ¿qué te cuenta? La vida de algunos cadetes antes de ingresar al colegio. O sea, flashback, salto hacia atrás. Sigues leyendo, ¿qué te cuenta? El bautizo. ¿Eso cuándo fue? En tercer año. Luego sigues leyendo. La investigación del robo. Vuelve a quinto año. Entonces la novela va dando saltos, ¿sí? Saltos temporales. Entonces a eso se le llama romper el orden lineal, ¿sí? Entonces estos tres procedimientos vamos a resaltarlos acá. Hay más. Ya lo veremos cuando hagamos nueva narrativa hispanoamericana, ¿sí? Vamos a ver más procedimientos modernos. Bien, uno de los autores que destacan acá en el siglo XX es Kafka, con La Metamorfosis. Kafka, escritor checo, ¿sí? Nació en Praga. Su obra expone la angustia del hombre moderno, del hombre contemporáneo, situaciones absurdas también, personajes marcados por la derrota, ¿correcto? A ver, su célebre novela La Metamorfosis de 1915, una novela corta, tiene como protagonista a Gregorio Samsa, no olvidarse. ¿Se acuerdan del inicio? ¿Cómo comienza la novela? ¿Qué me dicen? Gregorio se despierta una mañana y es un insecto. Transformado en un insecto, ¿verdad? Esa situación implica cómo se ha deshumanizado. Recuerden el tema central, dice la alienación del sujeto moderno, o sea, alienación como deshumanización, ¿sí? Este inicio que parece algo fantástico, entonces está representando eso de cómo se ha deshumanizado. Se ha deshumanizado producto del trabajo rutinario, agobiante y excesivo. Él era un viajante de comercio, ¿correcto? Él consideraba su trabajo demasiado agobiante, dice, ¿no? Siempre estar yendo de un lado a otro, ¿verdad? Nunca podía establecer una relación cordial con los demás, todo cambiante, comía fuera de sus horas, etcétera. Todo eso lo ha llevado a una deshumanización, ¿sí? Hay una crítica en la novela al sistema capitalista moderno, ¿sí? Por eso ese inicio de Gregorio transformado en un insecto. Va a ser aislado, marginado por la familia. La única persona que lo va a atender, que muestra solidaridad, es su hermana Greg, ¿sí? El padre es muy autoritario, violento, hay escenas de violencia, ¿no? Como le muestra los puños, la manzana que le arroja produciendo una herida a Gregorio, ¿sí? Finalmente, muere solitario y abandonado, ¿no? La criada un día le encuentra pues muerto al insecto, lo bota a la basura, le dan la noticia a los padres y estos no lloran, al contrario, salen a pasear contentos planificando el futuro de Greg. Muere en el abandono y en la soledad Gregorio Sams. Tema central, no se olviden, la deshumanización del individuo moderno, producto de ese trabajo rutinario. El autoritarismo del papá es un tema también, la vida burocrática, la vida rutinaria, ¿sí? La marginación del distinto, Gregorio es marginado, ¿no? Por ser distinto, por no aportar también económicamente, ¿no? Ahí tenemos los temas centrales. Bien, estos son comentarios que ya están justamente en los temas, ¿sí? Les pongo acá las claves, ya que estamos con el tiempo. Ahí tienen las claves para esta semana. Bien, agradezco la atención prestada. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Cuídense mucho.
Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Cuídese.